Bueno, Javi, bienvenido. Muchísimas gracias. Llevábamos mucho tiempo detrás de esta entrevista y os vamos a dar una buena charla. Esperemos que la disfrutéis. Esperamos disfrutarla, hablando un poquito de todo, ¿no? Del Villano Meixe, Domenito, el Coria, y esperemos que esté a gusto, que es la primera que hacemos presencial y no sabemos cómo va a salir, pero bueno, esperemos que bien. Bien seguro. Bien seguro. Seguro que sí. Yo la verdad es que todavía no me creo. O sea, yo esta imagen que estoy viendo ahí en la pantalla, yo todavía no me la estoy creyendo, así que comenzad cuanto antes. Bueno, Javi, en primer lugar, preguntarte cómo te va esta temporada por Corea. No, pues de momento esta temporada, pues la gente que sigue un poco el coreo me sigue a mí, está viendo que es espectacular. Toda la suerte que el año pasado no tuve, por desgracia, pues este año la estoy teniendo, están las cosas funcionando, estoy jugando. Así que la verdad esperemos terminar así, que al final lo importante es terminar, no empezar. Pero bueno, de momento súper contento. ¿Tú te esperabas empezar así de bien o tener una dinámica tan positiva desde el principio? Bueno, yo cuando llegué en pretemporada y vi el nivel que teníamos, los compañeros entrenando, al final tuvimos una pretemporada muy mala. Me acuerdo que creo que solo ganamos un partido o dos, pero bueno, al final las sensaciones entrenando, el ritmo de competir, el entrenamiento, tú veías a los compañeros y decías, ¿a qué nivel? Pues hace cosas buenas. Empezamos la primera jornada que perdimos 2-1, pero el nivel que habíamos dado en el partido decía, es que van a salir las cosas, y al final la semana siguiente ya Getafe B le gana 3-0 y ya te da una moral y ya ves al equipo crecer poco a poco y ves que puedes llegar. Pero bueno, los pies en el suelo, sabemos que el primer objetivo es la salvación y después de la salvación pues a luchar por todo lo que podamos. No, y además un contraste por lo que comentabas tú. El año pasado las cosas salieron mal desde el primer momento y este año, pues fíjate, estás teniendo todo lo contrario. El fútbol te está devolviendo ese sufrimiento que tuvisteis el año pasado en forma de Sí, alegría. al final es lo que te he dicho, el año pasado tuvimos muchísimos partidos que merecimos mucho más y siempre por detalle o porque al final a lo mejor quizás no nos lo mereciéramos, no los tenía, y este año a veces con muy poquito los he tenido y he dicho, hostia, ahora he sentido un poco lo que es la otra parte y al final pues, pero bueno, lo que te he dicho, al final los pies en la tierra, que queda mucho y con mucha tranquilidad. Yo, Javi, te quiero preguntar sobre una cosa que hablamos nosotros mucho, de que en el grupo 5 hay un poquillo menos de nivel que en el grupo 4. Yo no sé cómo lo perciben los futbolistas o si desde dentro se percibe así. ¿Tú que has podido ver la diferencia tanto del grupo 4 como del 5? Yo no que diría como que hay menos nivel, porque hay facetas del juego que es más diferente el 5 que el cuarto, pero a la hora de los equipos tú no ves ningún equipo que tenga esa superioridad respecto a otro como nos pasaba a nosotros el año pasado. Al final no tiene equipos que tengan 5 futbolistas que cobren muchísimo dinero y te marquen la diferencia en cualquier momento del partido. Esa es la única diferencia que veo. Al final el grupo 5 sí le veo más competitividad, más segunda jugada, más lucha, pero bueno, al final el grupo cuarto le vimos todo el año pasado que hay futbolistas que la mayoría son primera red. Hemos visto que hay equipos que han descendido y 10 futbolistas de ese equipo han ido a primera red. Así que de eso habla el nivel del grupo. Pero aunque el nivel sea el que sea, que eso ahí no voy a entrar, es inevitable que el sufre esté alto. O sea, vais en playoff, sí que el objetivo principal es la salvación, pero el ambiente allí tiene que estar crecido, imagino. Sí, sí, claro, hombre, al final el ambiente es un equipo súper humilde. La verdad, yo desde que llegué el primer día a ver la humildad de la gente, del presidente, todos aportan algo, no tenemos utilleros, los utilleros son gente de la directiva que van a lavar la ropa y al final pues ellos se ven ahí, su trabajo se ve recompensado y nosotros, claro, al final los primeros beneficiados somos los futbolistas de que las cosas vayan bien. ¿Y tú? O sea, una vez acabada la temporada, ahora sí que vamos entrando un poco más en dinámica, hablando de tu inicio y tal, pero acabando un poco, ¿tú te esperabas, después de un descenso, una oferta del Coria? Me refiero, un equipo que se ha mantenido, que ha mantenido categoría, y no sé si en principio tenía pensado en luchar por otras cosas, si tú te esperabas que el fútbol es muy presentista. Si viene un descenso, pues la gente se olvida de lo que has hecho anteriormente. ¿Creías que esa dinámica mala te podía arrastrar y no podías encontrar ofertas a priori atractivas? Sí, sí, claro que en mi cabeza era como, ha sido un año horrible. Al final el fútbol no tiene memoria. Yo lo sé ya desde la época en la Cruz en División de Honor, hice un temporadón, al año siguiente
estuve villanovense, no jugué apenas y el fútbol me olvidó, por así decirlo. Tuve la suerte de que acabé en el Dominiquito, que las cosas volvieron a ir para arriba, pero claro que tenía ese miedo, esa incertidumbre, pero bueno, yo al final estaba tranquilo, ya había hablado con Canica, había hablado con Jorge, que yo quería optar algo más porque creo que era joven, que podía aspirar todavía a seguir ahí, y ellos me dijeron que estuviera tranquilo, que ellos me querían. Al final a ellos también los corre un poco de prisa, como es normal, quieren cerrar el equipo cuanto antes. Yo eso lo veo lo más lógico, porque cuanto antes tenga tu equipo, antes vas a saber cómo vas a trabajar, cómo vas a jugar. Y al final ellos me dijeron que decidiera. Al final ya me habían salido varias cosas, me habían llamado muchos equipos, y es verdad, sobre todo filiales. Al final al ser sub-23 siempre tienes otro mercado diferente a otros compañeros que, por ejemplo, no son, que ahí sí que las opciones son muy limitadas. Y yo acabamos la temporada un domingo y creo que el jueves me estaba llamando ya Ray, por ejemplo. Y yo le dije igual, digo, mira, Ray, yo quiero esperar. Digo, vengo de pasar un año horroroso ya a nivel colectivo, a nivel personal, de ver que no te salían las cosas. Digo, necesito tiempo para evadirme, para estar tranquilo con la familia, despejarme de todo. Me dijo que sí, que sin problema, que me esperaba. Y me esperó hasta última hora. Me siguieron llamando equipos, pero bueno, al final del modelo de juego que yo venía teniendo, al que él proponía, con la gente que había hablado, la expectativa que él tenía, que eran súper grandes, tenía muchísima ilusión, y al final eso al futbolista le contagia y ve que te quiere. Al final aposté, pues dije que puede dar un salto a mi carrera, y de momento creo que así está así. ¿Tú crees que la baza del sub-23 muchas veces, de hecho cuando hablamos con Jorge nos lo decía, que muchas veces el sub-23 se le ofrece como ese perfil que a lo mejor a priori va a jugar poco? ¿Tú crees que eso puede jugar en contra? Porque sí que es cierto que para plantilla es un beneficio, pero hay veces que al sub-23 de alguna forma se le menosprecia. Intuyo que Ray no es el caso, porque los jóvenes los está usando mucho. Yo al final la suerte que he tenido, yo creo que en ningún equipo he tenido esa situación, ya creo que se ve menos. Antes se veía muchísimo más, al final los sub-23 antes eran para rellenar un poco el equipo, pero ahora creo que no. Yo creo que la suerte de que en primera división hayan salido futbolistas jóvenes dan como un plus de decir, si los dan la oportunidad te lo demuestran. Y ahora estamos teniendo esa suerte, y es lo que te he dicho, pues, por ejemplo, yo tenía otra oferta a lo mejor que equipos así que pueden ser más, se ven mejores proyectos, pero bueno, al final ese miedo le tenía de decir, no puedo permitirme un año del descenso y un año de no participar mucho o no ser importante para mi equipo, y eso lo tuve todo en cuenta. Con mi padre, que al final sabe mucho de fútbol, pues yo creo que tomó una buena decisión. Hombre, yo la verdad es que 6 goles en tercera federación siendo mediocampista, no creo que Ray Rosa le llamase simplemente para comprar una ficha sub-23. No es no es porque le tengamos aquí, pero yo qué sé. Yo creo que es algo que tendría en cuenta. Y sobre todo, yo de tu llegada al Coria, lo que quería sobre todo preguntarte, ya lo ha dicho Pedro, es eso de, siendo sub-23, tendría que haber algún filial que llamase a la puerta que fuera medianamente interesante. No sé cómo a la hora de tomar esa decisión, yo por lo menos no sería capaz de decirle que no, yo qué sé, pues filiales que hayan según un Getafe, algún equipo de ese estilo. ¿Cómo es, a la hora de tomar esa decisión, el momento este de, bueno, paciencia, vamos a pensarlo bien y ya veremos dentro de 15, 20 días? Bueno, al final es lo que he dicho, me lo tomé con mucha calma, escuché todas las ofertas, los proyectos. Al final el ser sub-23 no es decir, no, firmo en un filial y estoy aquí, y si suena la flauta, pues ha sonado. Al final, A eso justo es a lo que me estaba refiriendo. pero bueno, al final te lo juega a una moneda. Si la tiras y sale cara, te puedes meter en una dinámica que seguramente otro equipo no te la dé. Pero si la tiras y sale cruz, si sale una mala temporada de un filial y por casualidad está en segunda red y desciende, o si va a un tercera y no asciende, ¿cómo se queda tu imagen? Al final yo era último año sub-23, tenía, por así decirlo, una bala, no es decir, no puedo permitirme un año bueno o un año malo, no pasa nada porque me quedan más. Al final tienes que ver un poco eso, el proyecto que te ofrezcan, si te ven de larga duración, para decirte a lo mejor te digo otro año de primer equipo por si acaso. Al final yo
lo puse todo un poco en una balanza y lo que he dicho, al final, las veces que hablé con Ray me daba una seguridad del proyecto, de que quería mejorar la temporada anterior que había hecho y al final, es lo que digo, viene de pasar un año tan malo, yo también era la primera vez que salía de casa y creo que para mí esa era la mejor opción. No, y que además que creo que el Coria también es un equipo que cuando apuesta por los jóvenes le suele salir bien, porque tenemos el caso reciente de Mariano Carmona, que ha acabado, bueno, está jugando en primera federación, pero le fichó un segundo, o sea que es un buen espejo donde mirarse. Pues como delantero Mariano le ficharon del filial del Murcia y fíjate, Sí, sí, salió bien. al final es eso, que sea donde sea, al final si tu temporada es buena, te van a salir las cosas medianamente bien. Al final el fútbol, por suerte o por desgracia, sí. El año siguiente depende del que haya hecho el año anterior y con eso tienes que vivir y sabemos que estamos para eso, pero al final, más que un espejo, es un club que está haciendo las cosas bien. También creo que es como el Don Benito. Al final, aquí hay muchos sub-23 que cuando han hecho sus años buenos han salido muy buenos equipos, igual que el Villanovense. Al final son equipos que son serios, la gente lo ve y lo tiene en cuenta. Pues bueno, yéndonos ya un poco para atrás, vamos a hablar de tu paso por el División de Honor del Villanovense, que nosotros estamos hablando de vez en cuando por el espacio del filial en Liga Nacional. Yo quiero preguntarte, lo primero es por el nivel que hay en División de Honor, porque hombre, vosotros enfrentáis al Madrid, al Atlético, al Rayo, a grandes equipos que están en primera y que salen muy buenos jugadores, porque he estado mirando que tú marcaste una vez contra el Madrid, que en ese Madrid estaba Gonzalo García y Víctor Muñoz, que ahora mismo son jugadores de primera. ¿Cómo es el nivel de la división de honor? La División de Honor es la mejor liga que tú te puedas encontrar en España. A nivel de para ser vista, para disfrutarla. Yo, por ejemplo, muchas veces lo hablaba con Canica, que al final aquí en Don Benito el proyecto que tiene la ciudad es para intentar tirar del juvenil un poco para División de Honor, porque al final eso va a ser beneficioso tanto para la ciudad como para el club. Porque yo cuando la he vivido, al final el nivel que le da el primer equipo en los entrenamientos, a la hora de hacer convocatorias, son jugadores que, como tú has dicho, que se enfrentan a gente que, por ejemplo, entrena con el Madrid el primer equipo, y si te dan el nivel, al final eso va a subir el nivel de todo, pero la División de Honor yo la disfruté, fueron 2 años preciosos, la verdad, yo creo que esa etapa no se me va a olvidar a mí en la vida. ¿Tú qué crees que hace falta para impulsar ese fútbol de cantera aquí en Don Benito? Porque es algo que hemos hablado a veces, que lo que ya hace falta, porque te asienta como club dentro de Extremadura, pero parece que hay un tema de que se quedaba ahí la cosa y ahora parece que está teniendo un poquito de estabilidad en Liga Nacional. A ver si subimos. No, y es que estuve echando un vistazo a tu generación y hay jugadorazos ahí, porque estaba Luis Nicolás, Manchón, estabas tú, estaba Zambrana, que ahora está de tercer portero con nosotros, Jesús, que está con nosotros también.
O sea que yo creo que son chavales que tenían muy claro que querían ser de alguna forma u otra futbolistas. Que hay muchas veces que hay algunos que toman otro rumbo porque quieren más en ese momento. Sí, es lo que te he dicho, que al final la dinámica de un equipo y donde quiera estar la van a marcar sus futbolistas. Ya puede venir el director deportivo del primer equipo a contarte lo que tú quieras, que si tú no lo quieres ser, no lo vas a hacer. Y al final eso es lo que he visto yo aquí, que falta un poco, esa falta de ambición. Los futbolistas que yo veía con ambición, por ejemplo, un poco a Liseda, se ha tenido que ir a División de Honor. Al final también hay esa mala suerte aquí, que tienes al vecino en División de Honor, que es un caché muy alto, es que es muy alto. Igual que el Diocesano, que está también muy cerca. ¿A ti nunca te llegaron a tentar? A mí cuando, siendo juvenil, el Extremadura sí me llamó, el Badajoz, pero bueno, al final yo veía aquí mi grupo de amigos. El año anterior, yo siendo cadete, ya vi que casi ascendemos y dije que yo quiero ascender aquí, en mi casa, con mi gente, con mis amigos. Y al final el último año que te has dicho, el Luis Nicolás, y esto fue precioso, quedamos una temporada histórica, pero el primer año de División de Honor que yo competí de tú a tú con el Madrid, el Athletic, con mis amigos, yo que una experiencia que no la voy a poder olvidar nunca. Y bueno, tú debutas con el Villanovense con 16 años, según hemos podido ver en B-Soccer, en unos playoffs de ascenso a segunda. Ahí subiste además con tu hermano en la plantilla, ¿no? Porque estaba en el Villanovense. Eso también tiene que ser algo único, el poder jugar con tu hermano. Yo no sé cómo se siente el jugar con él, o si el feeling que pueda haber en casa está también en el campo. Bueno. Vosotros ya conocéis a mi hermano un poco, que es un poco vinagre, pero bueno, sí, al final esa experiencia de ir todos los días, compartir vestuario con tu hermano, al final vosotros al final habéis conocido a mi hermano ya un poco en la etapa del villanovense, pero yo cuando tenía 6 años iba mi hermano a ver la Sevilla con el Betis, de jugar con ganar una división de honor, eliminar al Barcelona en la Copa de Campeones, enfrentarse ahí con el Valencia. Yo le veía como un espejo donde mirarme, el Málaga, debutar con el primer equipo. Yo le veía y para mí era mi ídolo. Y verla ahí, decir, era una satisfacción, la verdad, para mí era un orgullo. ¿Y para ti supuso también algún tipo de presión? En primer lugar, por ser tan joven, porque había unas declaraciones de tu compañero Pajuelo, decía, es nuestro Ansu Fati, cuando debutó. Y luego por ser hermano de José Mari Tapia. Yo sé que para ti sería un poco... Y la verdad que yo era esa presión de saber quién era mi hermano y quién era mi padre. Yo siempre, por suerte o por desgracia, estaba en el ojo del huracán. Yo ya era cadete y a lo mejor iba con la selección y es que el hijo de, subía con el Villanovense y claro, es que este sube porque el hijo de, todo siempre era el hijo de. Y al final he tenido la suerte de que mi padre era muy insistente conmigo, me evadía un poco de todos esos comentarios, me decía que trabajara, pero al final, siendo tan joven, al final te acaba quemando la cabeza de decir, es que haga lo que hagas, nadie te va a tener en valor en cuenta lo que hace. Y al final he tenido la suerte de que mi familia me ha apoyado en todo y he podido ir un poco hacia adelante. Y yendo más hacia adelante, cuando a lo mejor es en otra etapa, quizás ya cuando estás más asentado en el fútbol profesional, pero ¿en qué momento te das cuenta de que el fútbol ya va más en serio? Ya no es ir a los entrenamientos por la tarde con tus amigos, sino que, joder, esto puede ser un trabajo y quiero que sea un trabajo y voy a ir para adelante para que sea un trabajo. Nosotros el año de cadete ya nos coge ya no, al final era un entrenador que había sido futbolista, te enseña un poco, te guía, ya vas con la selección, nosotros nos enfrentamos a Valencia, estaba Jesús Vázquez, Rubo del Valencia, los ve y dice, tengo que hacer más cosas si quiero llegar. Pero el año que me marca es el año de División de Honor, el que sabe que tienes que dar mucho más de lo que estás dando para poder competir, ya no ser igualarlo, sino competir. Ese año a mí me marcó de decir, tengo que apretar, y apretar de verdad. Y en el momento que apreté, vi que tuve un poco de recompensa, ya ahí con el Villanovense, ya cogí muchas convocatorias, y ahí ya fue cuando me di cuenta, tengo que trabajar aún mucho más.
Y bueno, ya vamos a pasar a la etapa del Don Benito. Yo quiero saber, porque siempre he tenido curiosidad, cómo se recibe esa llamada en tu casa. ¿Hubo dudas de, bueno, en tu casa, cómo la recibes tú y si tuviste dudas de venir a Don Benito o si tenías otras opciones? Buah, si yo te cuento la anécdota de mi primera llamada con Marrero, te vas a mear. Yo con el representante nos hizo como una pretemporada, fuimos a Sierra Nevada y al CAP, como si fuéramos profesionales. Yo ya me desvinculó el villanovense, y justamente cuando salgo de allí me voy a la playa con mis amigos. Y estoy en la playa y ya me dice mi padre, dice, me ha llamado Marrero. Digo, ¿cómo que te ha llamado Marrero? No sé qué. Digo, pues el Don Benito, digo, digo, madre mía, no sé qué. Y claro, al final el proyecto te llamaba la atención, pero era el miedo de, el Don Benito, es que han pasado muchas cosas. Y claro, ya me dice, bueno, yo ya le he dicho que le hablé contigo, que ya con quien tiene que hablar contigo, a mí me parece una súper buena opción, estás en casa, tranquilo, un proyectazo. Digo, bueno, digo, pues yo hablo con él. Ya vengo en el coche de vuelta con mis amigos y cuando vamos la altura de Sevilla me llama Marrero, con mis amigos en el coche, y yo diciendo, no, ahora no, por favor. Y ya mis amigos, algunos de resaca, digo, claro, por favor, ¿eh? Ya hablo con él, bueno, hablo con él y yo creo que de los primeros 30 minutos de la llamada, 25 me estuvo insultando. Yo decía, madre mía, y mi amigo como mirándome, ¿y este te quiere de verdad? No sé qué. Digo, sí, sí, digo, y bueno, al final, yo ahí no le conocía, pero ya después ve y dice que es el cariño que él muestra, su cariño es así, y bueno, al final ya esa semana seguimos hablando, y al final las otras cosas que tenía tampoco me llamaban mucho la atención, y aposté por venir aquí, pues al final lo vi un buen proyecto. Para mí no era un paso atrás al final, porque el año anterior no había jugado mucho y yo era algo que necesitaba, alguien que confiara en mí, que me diera esa confianza, que me lo demostrara, y al final tuve la suerte de que ese año salió todo rodado. Y bueno, ya que has dicho lo de Marrero, que te estuvo 25 minutos insultando, que a nosotros nos enganchó por banda también en Medellín, no nos insultó, pero nos intimidó un poco. Yo quiero preguntarte cómo es como persona y como entrenador. Al final, para mí es espectacular, la verdad. Es que a alguna gente le podrá gustar su método de juego, que sea ese estilo, que el año pasado no saliera la cosa. Vale, al final yo cuando firmo aquí sé cómo es Marrero, sea lo que juega, sea lo que vengo. Es que no te puede coger de imprevisto, pero después el trato como persona, sí es verdad que te exige hasta lo que no tiene, te va a apretar al máximo, te va a buscar todas las vueltas, pero al final él lo hace porque sabe que tiene recompensa, que se lo puedes dar. Y después como persona, al final, dentro del vestuario, te decía todo lo que te tenía que decir. No tenía un pelo en la lengua. Y te tenía que decir, cabrón, te lo decía. O después, fuera de vestuario, la he visto en muchas ruedas de prensa, en cualquier lado, defendía a sus jugadores a muerte. Y al final eso para el jugador es que no hay cosa más grande que esa, que ve que tu entrenador te va a defender y que sobre todo en la intimidad te diga las cosas como son. Aquí no estamos para que nadie te diga, te sale las cosas mal y te dice, no, que eres muy bueno, hay que seguir. No, aquí necesitamos que te diga, hey, te estás equivocando, aprieta, que este no es el camino que debes seguir, pero que después te defienda y te lo hace por mi bien. Y al final eso a mí por lo menos me llenó muchísimo, pues yo venía del Villanovense de un año muy malo, de ver como que no contaba para nadie, nadie me hacía caso, nadie nada, y llegué aquí y recibí eso, para mí fue un alivio tremendo. No, y además fuiste súper importante en ese primer año para Marrero, porque creo que son 32 partidos como titular y metiste 6 goles, que para ser centrocampista creo que es una cifra impresionante. Yo no sé cómo te veía a ti, porque todos pensábamos que ibas a ser un jugador importante por el perfil de centrocampista que eres, pero yo creo que también te dio ese plus. Sí, sí, la verdad que yo venía con intención, a ver, al final nunca se sabe, puede ir con una intención, él a mí nunca me aseguró nada aquí. Me dijo que aquí hay que trabajar, que el que gane el que se lo ha ganado, que hay 5 días de la semana para entrenar y que el que mejor entrene es el que va a jugar. Que él no engaña a nadie ni te dice, no, vas a jugar, no, en ningún momento. Al final yo creo que empecé, le iba gustando poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final la suerte que tuvimos, que no sé quién se lesionó, que al final el medio centro
al final de la pretemporada nos quedamos entrenando Pau y yo solo de medio centro porque Ponce se lesionó, Alex Benítez tuvo que jugar de lateral y al final ahí empezamos fuerte, las cosas me salieron desde el principio y al final pues me fue dando esa confianza poco a poco y al final me quedé ahí. Yo, la verdad es que me gustaría saber cómo es la llegada al vestuario y el primer entrenamiento con el Don Benito, que solamente conoces a Marrero de esa llamada y eso, cómo es la toma de contacto con el equipo. Buah, yo el primer día que llego, además me acuerdo, fue sábado de Santiaguito, ya mucha gente, mucha gente de Don Benito, qué mal día para llegar. ya mucha gente venía, te daba, no sé qué, te decía el Don Benito. Buah, ya el domingo me despierto y el lunes teníamos que empezar a entrenar y mi cabeza todavía no era consciente a dónde iba, yo creo. Tenía ese miedo, buah, pero cuando ya voy en el coche y aparco allí, cojo las botas y demás y entro al vestuario, me dan la ropa y me miraba y me decía, madre mía. Digo, esto sí que no me lo esperaba yo, pero al final tuve la suerte del primer día que llegué, Sebastián, Borja, Lolo, con todo lo que parece, me dieron una bienvenida, como si fuéramos una familia, la verdad, desde el primer día, esa ayuda, lo que necesite. Al final fue fácil adaptarse y al final en la primera semana creo que tuvimos 200 sesiones de entrenamiento o al final ya éramos como si estuviéramos todo el año juntos. ¿Y tú como centrocampista, cómo te defines? Porque sí que es cierto que te vimos hasta de central en la última etapa ya de Canica, o sea que... Yo la verdad es que yo cuando llegaste de verdad que no tenía ni idea, será un perfil más llegador, más... No sé. Tú no lo conocías porque... Yo no lo conocía, pero te prometo que en la primera vuelta yo no sabía qué perfil era todavía, de verdad, lo prometo. O sea, yo le veo como algo bastante completo. Sí. Yo creo que así, al final, la verdad, ni creo que sea un 10 nada y creo que sí soy 7 en casi todo. Al final, si me pone defensivo, yo en mi año de División de Honor era pivote defensivo y aún así marqué también muchos goles. Y si me ponen de llegada, creo que también tengo buena llegada. Al final, creo que lo que tengo es mucho espíritu. Al final, soy muy competitivo y lo que hago lo intento hacer al 100%. Y al final, creo que eso es una virtud que tengo, sobre todo, que soy muy competitivo. En todo, hasta entrenando, soy competitivo. Yo hacíamos unos reducidos y no puedo salir del reducido sin que no gano. Digo, si no, ya me paso todo el día cabreado en casa. Y luego el balón parado, porque tú tenías un imán para el balón parado. No sé si sobre todo os enfocabais en que tú rematases de cabeza o que simplemente tenías esa virtud de saber aparecer en el momento oportuno. Yo al final empezamos la pretemporada y me acuerdo que Marrero hacía la estrategia y nunca me ponía a rematar. Claro, y yo venía de juveniles de meter ya también 2 o 3 goles de cabeza, el año anterior también, en el Villanovense también marqué, y digo, y no me pone, yo ya cabreado, digo, no me pone, me ponía atrás del todo defendiendo, digo, además si nos cogen una contra, además yo es que no soy rápido para que nos cojan una contra, digo, ¿qué hago yo aquí? Y ya pasaron la jornada, y me acuerdo la tercera jornada con el Arroyo, en las 2 primeras no me había subido a rematar nada. Y en Olivenza, la primera que subí a rematar ya, que estábamos con uno menos, era el 88 y dijo todo el mundo a subir. Y justo rematé y le dio en la mano al tío. Y ya esa semana le digo, esta semana me tendrás que poner, digo que hay rematado, que no sé qué. Y no habíamos metido a balón parado todavía y vale, el balón parado es súper importante. Me digo, me tienes que meter, no sé qué, por favor, que vas a ver, que no te vas a arrepentir. Yo haciéndole la pelota al máximo. Y ya me ponen el balón parado y dije, bueno, pues hoy ya o es acertar o aguantar ya todo el año que me ponga verde. Y al final me acuerdo la primera parte que hicimos ese día con el Arroyo no fue muy buena y ya salimos la segunda y el primer córner y yo iba en mi cabeza, voy a meter. Digo, es que voy a meter, lo sé. Pues el córner anterior no había tenido marca y dije, esta es la mía. Y la veo que viene y digo, pues ya está. Y cuando la meto ya le miraba como diciendo, ¿ves cómo no te has equivocado? Pero esa semana ya me tocó con él. Buah. Y ya cada vez que a lo mejor no metía, ya venía y decía, que no mete, que te voy a quitar, que ya se te acaba la flor, no sé qué. Bueno, ahora haces tú, que yo te quería preguntar cuál ha sido tu mejor momento aquí en el Club Deportivo Don Benito.
¿Cuál tu mejor momento como jugador? Momento, el día del ascenso. Yo ese día, esa sensación era, es lo que he dicho, de un año tan malo, de ver cómo tu temporada iba cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, y llegar y ver a mis padres, a mi abuelo, a todo el mundo en la grada, a la gente, al final la afición, desde el primer día que llegué me tenía un cariño que me lo demostraba todos los días, me paraban por la calle y yo llegar ese día y ascender fue alegría, es que fue emoción, yo al final es que lloré allí en el campo de decir, era una satisfacción por todo el mundo, que no solo por mí, al final cuando te pones, vosotros que haréis cosas seguro también, cuando lo consigues dices, por la gente que me ha apoyado, por mi amigo, yo al final tenía a Satu, que ese día jugó en Trujillo por la tarde y acababa en el minuto 30 de nuestra primera parte y cogió el coche de Trujillo a Jaraín nada más que para verme y de decir, le estoy dando una alegría a la gente que más quiero. Y eso para mí es que fue una satisfacción enorme, enorme, que no se puede expresar con palabras, la verdad. ¿Y te sorprendió la gente el cariño que te demostró en Don Benito? ¿Te sorprendió la afición que te acogiese tan bien? Sí, claro. Sí, sí. Y no un canterano cualquiera. No. Un Tapia, que se dice pronto. Sí, la verdad que. Pero desde el primer día lo que te digo, a ver, yo entendía que había gente que la iba a tener en contra. Yo venía con ese rol, más que por mí, por lo que era mi familia, de lo que había sido mi hermano, mi padre. Y yo sabía que al principio no iba a tener. Yo creía que no iba a tener tanta. Digo, alguien. A lo mejor que tenga amigos por Villanueva, que le diga, pues mira, un buen chico, es trabajador, no sé qué, dale la oportunidad. Eso sí me lo podía esperar, pero ese cariño de mucha gente, sabía que a otro, por ejemplo, como a ti, seguro que te tenía que ganar. Yo sabía que no me iba a mirar con buenos ojos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero Eso es verdad. yo con eso venía y mi padre también me lo había avisado, que tenía que estar tranquilo, que yo tenía que ser como era, que al final siendo como soy, me iba a ganar la gente. Pero tanto cariño desde el principio, no. Yo al final me acuerdo el día que me anuncian de tener más de 30 mensajes al directo de Instagram de bienvenido, estoy deseando verte, no sé qué, estate tranquilo. Bueno, al final eso te da esa tranquilidad de decir, bueno, que tampoco estamos tan mal, más tranquilidad y al final al futbolista que sentirse cariño después de un año tan malo como digo, es que te da la vida, porque yo venía de un año muy, muy malo. De todo lo malo que se pueda uno imaginar como futbolista, de no tener esa confianza por parte del entrenador, ni que te den esa confianza de la gente de más arriba, la gente al final te tiene más olvidado, al final eres muy joven, y venía aquí y sentí eso desde el principio, ya para mí era vida, de sentirme persona otra vez. Porque tú esa temporada que estás comentando, Segunda Federación, me imagino con el Villanovense, ¿por qué crees que no te salieron tanto las cosas? ¿Por falta de experiencia? ¿Por no estar a la altura de la categoría en ese momento? Se juntó un poco todo, al final empezamos con un entrenador que venía nuevo, y la verdad que desde el primer momento me dio muchísima confianza. Yo creo que llegué al mercado de invierno cuando él se fue, creo que eran 400 minutos, creo que al final para un muchacho que sale de División de Honor, una primera vuelta, 400 minutos, no te puedes quejar de nada. Estás ahí para aprender, yo iba aprendiendo y sobre todo él no me engañaba. Me decía las cosas como son, tienes que seguir, tu oportunidad va a llegar, estate tranquilo, en todos los partidos participaba algo. Sí, es verdad que ya cuando cambiamos de entrenador fue todo lo mal que podía ir, pues fue. Al final no tenía la oportunidad, ni yo ni, por ejemplo, Marco Manchón, que fíjate al nivel que rinde. Que no es decir, no, es que no hay nivel, o es que es que no nos vieron el nivel. No es decir, no, es que no nos le vieron, es que no nos dieron esa oportunidad a ver nuestro nivel. Está claro que al final, cuando eres joven, vas a salir, no vas a hacer los partidos que puedes llegar a hacer ahora, has tenido esa experiencia. Pero es que no teníamos. Yo es que creo que en la segunda vuelta no jugué ningún partido más de 15 minutos. Al final eso te quema y llega un lunes y ve que no cuentan, no te hablan, no te apoyan, no. Al final yo llegaba al final de año, era la primera vez que me pasaba, llegaba que me
estaba algunos días en la cama y empezaba a llorar y decirle a mi padre, es que no quiero entrenar, es que no tengo ganas. Y si no sentí ese respaldo por mucha gente, pues al final me dolía. Pues al final estaba en casa, no era un extraño que vengo de Santander a jugar a Villanueva, y al final eso era lo que más me dolía, la verdad. Porque ese factor mental, ¿cuánto juega en un futbolista? Porque cuando estuvimos hablando con Igor nos lo decía, que para él es fundamental tener una persona en el staff técnico que se encargue de eso, un psicólogo, vaya. Apartarse del fútbol. También, porque- claro, porque se vio, claro, se vio fuera en ese momento. Sí, yo con Igor, además mi año ese coincido con Igor, que él tampoco individualmente tuvo un buen año, aunque sí jugaba, pero bueno, al final lo que él dijo, su cabeza no estaba bien y él, sobre todo a mí, por ejemplo, me ayudaba muchísimo. Yo, Igor, Guille Perero y Pajuelo, a mí me dieron la vida de ayudarme, de Guille, por ejemplo, que da a veces días con él para hablar con él. Igor, cada vez que venía al vestuario, nos sentábamos juntos y hablaba conmigo. Al final esos futbolistas son los que te dan las ganas de seguir, de esa experiencia, que te hable la experiencia, que no te habla nadie, que no te habla un extraño de la calle, te habla la experiencia del fútbol. A mí ellos me dieron la vida y psicológicamente yo me di cuenta que cuando no estás bien, no te sale bien, ya no solo a nivel futbolístico, sino personal. Yo pasé 3 o 4 meses en mi casa que yo todavía no sé cómo mis padres no me echaron de casa, la verdad. Esta pregunta se la decimos a Gonzalo y me gustaría repetirla. Caso Figo, pero a la inversa. ¿Quién te hubiera gustado del Don Benito, de tu etapa en el Villanovense, que hubiera estado contigo en el Villanovense, y en tu etapa del Don Benito, quién te hubieras traído de Villanueva contigo en un pack? Guille Perero, no. Hombre, Guille Perero, yo ya. cositas, ¿eh? Claro, Guille. Yo creo que del Don Benito al Villanovense, yo cuando los veía así ya segunda vez y eso, Artile y Manu Ramírez, con los ojos cerrados me los llevaba. Eran 2 futbolistas espectaculares. Yo los veía y decía, madre mía. Yo no entendía futbolistas así que estuvieran en el Villanovense o en el Don Benito, la verdad. Pero bueno, al final me he dado cuenta que el fútbol, por suerte o por desgracia, así que al final las cosas no salen como uno quiere, pero yo los veía y me parecían 2 peloteros, pero abismales, de que eran impresionantes verlos. Y del Villanovense al Don Benito, Guille Perero, por ejemplo, que era buenísimo. Y también uno, Mario González, Sí. En el Sanse, ¿no? en el Saitaura, en el Sanse, ¡buah! Es que allí por Villanueva habéis tenido muy buenos equipos. Bonaque también. Sí. Sí, con Yo con Bonaque. Monaque coincidí, pero entrenando solo, no en el equipo. Sí, ya. Y ya volviendo ahora que has mencionado a Artile y Manuel Ramírez, yo te quería preguntar por un derbi, en concreto, que es el del gol de Gonzalo. No sé cómo lo viviste desde tu parte, porque ahí sería súper joven, porque nosotros ahí teníamos. Los teníamos 16, 16, 17. más o menos, eso es lo que tenía que tener. Si eso fue 2018, Tú serías, vamos. Y al final, yo es verdad que cuando no jugaba mi hermano, estaba mucho más tranquilo. Respiraba un poco de decir, bueno, hoy al menos vamos a tener tranquilidad. Pero al final, cuando eres joven, al final, no sé, aquí, pero nosotros allí, al final, la rivalidad te la enseñan desde pequeño. Y nosotros desde pequeño, en la Cruz, por ejemplo, nunca nos hemos enfrentado al Club Deportivo Don Benito, siempre jugábamos con el balompié. Al final esa rivalidad yo no la veía tan como la he visto cuando era más grande. Y al final los primeros derbis no los daba mucha importancia, hombre, que ganar, porque al final tenía amigos en Don Benito y todo el mundo se quiere reír del amigo, de decir, ¿qué pasa? No sé qué, que somos mejores, pero al final no la tenía, pero aquel año sobre todo que era súper importante. Pues me acuerdo que si el villanovense ganaba, metía en el pozo al Don Benito, y si el villanovense no ganaba, se metía a él. Y al final, pues bueno, se dio así el partido y ya está, no pasa nada. Después del partido tuvimos ahí una pequeña trifulca, Sí. pues mi hermano siempre estaba en todos los líos metido. A eso iba yo. No, pero eso, yo la verdad que echo de menos jugadores como tu hermano, aunque luego en el campo a la afición le saque de quicio, pero ahora con estos derbis yo creo que se le echa de menos. A él y a Javi Sánchez se le echa de menos. Pues yo me acuerdo del primer derbi en segunda vez, que miraban a la grada todo el rato y digo, madre mía, qué ganas de ganaros, pero bueno, no, ya lo hemos ganado este año.
Y bueno, yo te quería decir, bueno, si lo tengo por aquí apuntado, que si en aquel ya plantilla, ya volviendo otra vez al Don Benito en el que tú estuviste, si en algún momento vosotros pensabais que eso escapaba el ascenso. Si, por ejemplo, cuando fuisteis a Coria pensabais que un mal día podía haceros pasar un mal final de temporada. Si te digo la verdad, yo creo, yo por lo menos, o la sensación que hablábamos en el vestuario de esto, en ningún momento sabíamos que no íbamos a ascender. Además que teníamos clarísimo que íbamos a quedar campeones. No, la semana que me acuerdo que en Calamonte nos pasa lo que nos pasa, la semana siguiente nos gana el Coria, empatamos con el Trujillo y nos quedamos ahí a un punto de distancia, que la gente ya empezó el run run, no sé qué. No, pues estábamos súper tranquilos, porque sabíamos lo que teníamos, sabíamos lo que hacíamos. Entonces era como, bueno, que ahora no ha salido la cosa, pero está tranquilo, y yo creo que esa sensación dentro del vestuario era siempre la misma, es que vamos a quedar campeones. A nosotros no nos valía decir no vamos a ascender en hipotético playoff, tenemos equipo para... No, nosotros íbamos a ser campeones, era nuestro único objetivo. Y bueno, de hecho, esto lo estuvimos hablando con Alex Benítez ya hace, bueno, menos de un año. De hecho, el día de tu cumpleaños, que lo he visto, el 1 de mayo fue cuando hablamos con Alex Benítez. Sí, fue el 1 de mayo, sí. Y estuvimos hablando con él y él decía exactamente lo mismo, que no había dudas. Y bueno, también preguntamos a Alex Benítez que con quién se sentía más cómodo en el centro del campo. Él no se mojó. No sé si tú te querrás mojar en ese sentido. Uf, no sé, al final, aunque el año de tercero fue muy bueno y todo el mundo nos halagaba, y el año pasado no fue tan bueno y todo el mundo nos criticaba, que al final eso es el fútbol. Pero sentirte más cómodo yo creo que era con todo, pues al final los mediocentros que nos quedamos ya veníamos de estar 2 años juntos, nos conocíamos, sabíamos lo que necesitaba uno del otro, el otro del uno, y nos hacíamos las cosas muy fáciles. Así que al final, Alex Benítez, tuvimos suerte o desgracia de que coincidimos solo los últimos meses, que al final tampoco le ven mucho, pero bueno, al final aquí la gente criticaba mucho, pero cuando todos jugábamos con Julio Rodado, por detrás un poco nos liberaba mucho. Al final, el animal que te abarcaba el campo te daba toda la libertad del mundo después. ¿Y cuál fue el compañero ya a nivel personal? Compañero que más te sorprendió, porque no lo conociese o porque te esperaba que era de otra forma. Lolo, te has comentado antes que pensabas que igual era un poco más serio, pero es un tío súper normal. No sé si había alguno así. Seba, para mí, una amistad que la voy a guardar para toda mi vida. Porque aquí hay gente que le critica, que no le guste. Al final eso va dentro de cada uno. No todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo te va a apoyar, pero si mucha gente que le critica supiera la importancia que él tenía en el vestuario, esa llamada cuando a lo mejor él te veía mal en un entrenamiento, que por un problema familiar o cualquier motivo, o estás enfadado con la novia, cualquier cosa, y él se daba cuenta de todo, y al acabar el entreno él iba a la Zarza camino a trabajar y cogía el teléfono y te llamaba: oye, ¿qué te pasa? He visto raro, te no sé qué, mañana antes de entrenar quieres que echemos un café, quieres que hablemos, cualquier cosa, esta tarde quieres que quedemos. A mí, por ejemplo, me dio la vida. Yo llegaba allí, me acuerdo, a entrenar, y no el primero, el segundo, porque el primero llegaba más él, y nos pegábamos 1 hora antes de entrenar al gimnasio, y hicimos una amistad de tremenda, de ir a la Zarza, de ayudarle a mis cosas, lo que me pida, voy a estar para él. Al final me marcó muchísimo, y yo venía de no conocerle nada. Bueno, yo de conocerle venía del derbi anterior, que había habido ahí una pequeña tangana, y yo que no me había metido en nada y vino a por mí. Y al año siguiente le decía: tú venías por mí porque era el chico y tenía miedo de ir a por los grandes, no sé qué. Y al final esa es la única experiencia que había tenido con él, y a mí me marcó de una persona, yo creo que él y Pajuelo, en el mundo del fútbol no hay personas como ella, ni creo que las vuelva a encontrarme en el camino con él. Agradecen en el vestuario personas como Pajuelo y Seba entonces, ¿no? O sea, capitanes que ya tienen mucho recorrido en el fútbol extremeño, que han vivido demasiado. Al fin y al cabo, eso para una persona de, ¿cuánto? 21 años cuando tú llegaste aquí, vamos, es lo que tú dices, que tiene que ser increíble. Sí, al final, y sobre todo, son importantes para ti, y también porque ellos te hacen ver al club que tú estás representando. Nosotros cuando llegamos aquí
desde el primer día Seba, Lolo, Borja, que ya llevaba media temporada, te hace ver lo que es el Don Benito. Es decir, que tú aquí vienes a ser campeón, pero que esto es una institución y tienes que representar esto, estos valores, te hacen ver, te guían el camino adecuado. Después cada uno coge el que quiera coger, pero esa importancia y que te enseñen lo que hay, es que es oro puro. Yo cuando llegué a Coria, por ejemplo, ahora Sergio Gómez, Gonzalo, que también te lo enseñen, que te da la vida, porque al final tú llegas nuevo, no sabes por dónde tirar, ¿no? Qué hacer, qué decir, qué... Al final, y que ellos te guíen el camino, que te ayuden, que te pregunten, al final es que te da la vida, la verdad, pues, y sobre todo a la gente joven, es que el que lo hace y el que te ayuda, eso te da la vida. Y luego ya preguntarte por otro perfil que yo creo que también sería cercano con vosotros, que cuando tú llegaste era Canica, que era segundo entrenador, que no sé cómo lo estará haciendo ahora que, bueno, ya dio el salto contigo. Y sí, Boacánica era espectacular. Además, yo me acuerdo los primeros días que llegaba, no sé qué, al principio no me tenía así, me miraba un poco como... Otro que te tuviste que ganar, ¿no? Sí, será como diciendo el tonto este, no sé qué. Después ya cuando iban pasando las semanas y cogimos esa relación, al final ya venía y cada vez que eso, me decía, será un guarro, no sé qué, no sé cuánto, como es él, pero al final una persona espectacular, de trabajar cuando era segundo, de trabajar, de preparar los vídeos, de enseñarte perfil de jugador, de todo lo que necesitara, él te lo preparaba, de tus datos, de lo que quisiera, él estaba ahí para ello, y era espectacular como segundo, y después ya cuando le dieron la oportunidad el año pasado, yo me alegré muchísimo por él. Yo sabía que si alguien tenía que coger el equipo en ese momento, tenía que ser él. Al final ya estábamos mal, la dinámica era muy mala y para que venga otro cualquiera se lo doy a él. Que para mí se lo había ganado y que estuviera allí sabía que se lo había ganado. Y al final, al principio entró con las dudas, con los nervios, como es normal. Al final era su primera experiencia. Pero creo que a medida que fueron pasando las jornadas, tuvo mala suerte que al final el descenso fue muy pronto, pero se veían las cosas. Eh, lo que él trabajaba, me acuerdo de 5 días que se entrenaba, 4 había vídeo. Era una forma de trabajar de decir que parece que estoy en primera división. Y la verdad que yo creo que él cogió esa experiencia y este año se está viendo. El trabajo que hace, al final que sí que todo el mundo puede decir, no es que tiene un equipazo, no es que... ¿Y cuántos equipazos hemos visto que no funcionen? El año pasado en nuestro grupo, gente que se había gastado millones en la plantilla y descendió con nosotros. No vale con decir, no, tengo un equipazo, no, tienes que hacer que el equipo funcione y que te vaya a Navidad primero. ¿Qué más puedes pedir? Si es que no puedes pedir nada más. Pues hablando de vídeo, tenemos uno para ti, que ha llegado fresquito ahora mismo. Bueno, no me lo quiero ni imaginar. ¿Qué pasa, Tapia? ¿Cómo estás? Nada, desearte que te vaya todo bien, ya lo sabes. Y nada, me han pedido que cuente alguna anécdota. Yo creo que hay muchas porque Tapia es una persona que se hacía querer mucho en el vestuario, tanto compañeros, cuerpo técnico. Y nada, el primer día que jugamos un partido en Quintana, como era todo el equipo nuevo, pues cambiamos al descanso a la mayoría de la gente y fui a darle el brazalete a él, su primer partido, viniendo del Villanovense y bueno, tenéis que ver la cara que se le puso, que salió a correr, pero nada, creo que debería habérselo puesto porque luego sí se ha ganado con creces incluso el haber sido capitán, ¿no? También me gustaría, bueno, que veáis el grado de compromiso que tuvo. Hay una imagen que para mí es especial y se la recordé muchas veces también. Cuando perdíamos, era una persona que le dolía y lloraba mucho, pero bueno, el día del ascenso que tuvimos en Jaraí, bueno, verle emocionado junto con su familia, creo que habla muy bien de él, ¿no? Todo lo que dio cuando estuvo aquí, el grado de implicación que tuvo como un jugador joven que podía ser de otra forma y venir a tener minutos. El día que consiguió el ascenso y se puso a llorar, se emocionó de esa manera, creo que bueno, es de elogiar y ver el grado de compromiso que tenía con nosotros. Así que nada, ojalá
no dentro de mucho vista los colores rojos y blancos otra vez y bueno, que siga creciendo y dando pasos firmes como lo está dando esta temporada y afianzándose en la categoría en la que está. Un abrazo. La verdad que, lo que le ha dicho, yo el primer día voy allí y veo al descanso y le veo al cabronazo venir con el brazalete y me veo y yo, claro, yo pensaba que conmigo no iba a ir la cosa, como va a ir conmigo. Estábamos en el rondo y ya le veo que me empieza a tocar, me empieza a hacer así, digo, y me fui del rondo corriendo a la otra punta del campo, digo, vamos, estaría bueno, digo, el primer partido ya vamos a dar aquí la nota, digo, ya nos va a mirar todo el mundo, y el cabrón se estaba hartando de reír. Ese día fue espectacular y siempre la recordábamos, y el año pasado me decía yo, si te entreno más no te voy a dar el brazalete porque me le rechazaste un día, no sé qué. Digo, será hijo puta, digo, la que me preparaste aquel día. La verdad que fue espectacular y como él ha dicho, anécdotas con él muchísimas. Al final yo soy muy cachondo, a mí me encanta las bromas, él está todo el día picando a la gente y a él que también le encanta, teníamos unas discusiones, a lo mejor los reducidos o en cualquier cosa, siempre buscaba el equipo para ponerme el peto verde. Y me decía, a ver si así se te da mejor jugar y recuerdas viejos colores, no sé qué, cosas así las teníamos a miles todos los días. Y capullo el canica. Bueno, a otro que le llamó el capullete. Y era igual de maniático que ahora, porque cuando le entrevistamos toda la plantilla nos empezó a enumerar manías suyas en el chat y nos confirmó que tenía un montón de manías, sí. Dile lo de la tostada y lo de la mesa. O sea, tú fíjate hasta qué punto. Desayunaba todos los días en la misma mesa y lo mismo, el mismo desayuno. Una misma tostada de jamón. Lo sabía, yo lo había vivido con él y al final ahí le echo el capote porque él lo ha vivido conmigo y yo soy igual. Yo, cuando ganábamos, yo salía de mi partido y ponía la lavadora con la ropa que hemos ganado preparada para el siguiente partido. Siempre igual. Jugaba igual. Ganábamos, me quedaba igual. Todo lo hago igual cuando las cosas van bien y cuando no van bien, lo cambio todo. Pero literal, todo lo que tenía ya, Y a lo mejor cuando he salido de algún partido y me ha pasado algo, que al final no me lesiona ni nada, pero a lo mínimo que he tenido una sobrecarga, a lo mejor los calcetines de ese partido los tiraba. Digo, fuera. Y cosas así, muchísimas. Al final son manías que para gente dirán esto es una gilipollez y otra gente pues cree en ella o a lo mejor dice, si me ha ido bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Al final es respetable y yo ahí le echo el capote porque yo soy igual. Y con las botas y las medias del día de Copa del Rey, el golazo que metiste contra el Andorra, con eso que hiciste. Las botas las sigo utilizando a ver si me siguen dando esa suerte, pero ya yo creo que la acabé. Ya ese día acabé con toda esa suerte y nada, la camiseta sí la guardé, me llevé el balón y la camiseta la tengo allí en casa y lo tengo allí y la acreditación del partido al final. Mi primer partido en Copa del Rey, yo cuando acabó, cuando me quitó, porque me quitó, creo que fue en el 75 o cosas así, cuando me quitó y me senté en el banquillo y vi que íbamos 1-1 los compañeros me decían el gol que había metido, yo todavía no era consciente hasta que después vi el vídeo y dije, y pues si cualquiera que me vea se va a pensar que esto es normal en mí. Es que fue un golazo. Yo no sé qué se te pasó en ese momento por la cabeza, pero desde que lo vimos allí, flipamos. Sí. No, y además estuvo nominado a los mejores goles de la Copa, no sé si de esa ronda o... Es que fue impresionante. Encima contra un Primera Federación. Sí, al final, ya cuando nos tocó, salió el sorteo y vimos el Andorra y dijimos. Y encima nos tocó joder, ya que está ahí, también te podía tocar un segunda y decir, si me tienen que echar al menos que sea un equipo profesional. Al final, el Andorra es más profesional que muchos de los que estaban en segunda. O que vengan ese gusanillo, pero bueno, y al final después dice, me toca un Primera Federación, a lo mejor tienes suerte que te toca a lo mejor uno que es como tú, más o menos, no tiene mucho presupuesto, que diga, pues mira, puedo competir, y vemos que sale el Andorra. Y iban pasando la semana y no iba bien el Andorra en ese momento en Liga. Y cuando llegamos decimos, a lo mejor viene aquí hay gente del filial, no sé qué, porque se quieren centrar en la Liga, que su objetivo será ascender y la Copa la olvidaron un poco. Y me acuerdo que 2 días antes de la rueda de prensa del entrenador, estábamos saliendo nosotros de entrenar
Y dice, no, nosotros vamos con toda por la copa y nos miramos todos y dijimos, madre mía, ya lo que nos hacía falta. Y salimos al partido, nos meten el gol y encima jugaban espectacular, ¿eh? El campo además estaba fatal, no paraba de llover y digo, y no paran de mover el balón, digo, esto es increíble. Y ya cuando metimos, ya nos asentamos en el campo, tuvimos ocasión para adelantarnos y la verdad, cuando a mí me quitó, yo tenía la sensación de que íbamos a pasar. Y después ya un balón parado, pues al final te echan, pero bueno, al final fue una experiencia, yo creo que para todo el mundo. Disfrutar de esa competición es algo espectacular. Bueno, y que además nos enfrentamos a una Andorra que acabó subiendo y que ese día, como casualidad, marcaste y bueno, tú, Clemente, creo, ¿no? Que también es extremeño, o Luismi, no me acuerdo, y Asan, que también pasó por el Diocese, o sea que. Pero bueno, ya por ahí acabando, yo te quería preguntar que el año pasado, ¿qué crees que fue lo que pasó para acabar descendiendo? Porque sí que cada vez que hablamos con alguien de esa plantilla, sí que nos decís mucho que fueron detalles y desde fuera también da esa sensación, ¿no? De que hay días, por ejemplo, ya el primer partido, te vas 2-0 y te remontan 2-3, o otros días que estabas haciendo partido para ganar 0-1 fuera de casa y en una jugada eh, mm, pues rara te acaban empatando. Al final yo creo que fue un cúmulo de cosas. Fíjate, veníamos de hacer una pretemporada espectacular, creo que he marcado 2 goles en toda la pretemporada y empieza la liga y te ves fuera de casa ganando 0-2, como diciendo, hostia, cuidado. Y al final, pero era muy engañoso, la verdad, porque ellos jugaban, pero Tela, el Torremolino, y salimos la segunda parte y al final, cuando eso, que no tienes que conceder los 10 primeros minutos, que no pase nada, te meten a balón parado. Y dices, madre mía. Y ya justamente haciendo un saque de banda, aislado del medio campo, fíjate, me acuerdo perfectamente, le dio, no sé quién era, por correr por la banda, que yo cuando le vi correr, vi al canario detrás de él y digo, mira, el canario rápido, fíjate cómo corre. Y recorta y la pone en la cuadra y ya en el último minuto te remontan el 3-2 y te queda como, madre mía, y ya te duele, pero bueno, al final de la primera jornada no pasa nada y ya la semana siguiente encima el Domenido también vamos, espectacular y te va al descanso 0-2 de 2 tiros que te hacen a portería, dices, ¿qué tengo que hacer? Y así ya fue en muchos momentos de la temporada. Al final todo te quema y la gente se piensa que a nosotros no nos dolía y ya digo yo que eso no es así. O a mí por lo menos, y yo veía a mis compañeros también, yo sentía un dolor y una decepción que no la había sentido de, de ese querer y no poder, de no me sale, no me sale, no me sale. Al final fue una vuelta entera sin ganar. Es que cualquier futbolista se hubiese dejado llevar, a muchos equipos no hubiesen metido 4 o 5 y tú ves los partidos y dices, es que nadie me ha goleado, es que no pasó eso. Todo el mundo un interés, esa gana de competir, de luchar. Yo muchas veces os leía, nos ponía un poco verde, al final es normal de que te exijan, que te digan, pues no estás bien, no. Yo eso lo aceptaba, pero había muchos comentarios de gente no es que no les duele, no es que no compiten. Y ahí era donde yo discrepo con esa gente, porque yo lo veía y lo veía desde dentro y ¿cómo no voy a competir? Si es que lo estoy dando todo, que no es que no me están saliendo las cosas. Ya puede ser, yo creo que no era porque no nos diera, porque al final ve la carrera de muchos futbolistas en segunda red lo que tienen, los que nos hemos quedado lo que hacemos ahora. No creo que fuera que no nos diera, era que no salen y no salen, ya está, es que no sale, no sale. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, el Domenito el año que desciende, Merencio, por ejemplo, aquí en el Domenito seguramente pasa mucho desapercibido y fíjate lo que ha hecho ahora y está en primera federación. No es que no le diera, es que ese año no le sale. Y no es que él no quiera, es que las cosas vienen así y ya te digo yo que más que trabajábamos no lo podíamos hacer. Me acuerdo que yo iba muchas veces al vestuario, teníamos que estar a las 9:30, iba con Seba, a las 8:30 estaba en el gimnasio, estábamos a las 9:30, íbamos a entrenar y hasta las 2 no llegaba a mi casa, de sin parar de cosas y llegaba el domingo y ¿qué más tengo que hacer? Que no sabía esa sensación de qué más, no puedo hacer más y al final eso, la cabeza te quema.
Y suerte que tuvimos, que al final de temporada las cosas fueron un poco mejor, se ganó, se dio muy buena imagen en muchos partidos y al final la cabeza se va de un poco, pero esa sensación de malestar yo todavía la sigo teniendo, de haberme ido de aquí sin conseguir lo que realmente quería, y eso es un debe que tengo todavía, y me siento muy mal, sobre todo por la gente que me mostró ese apoyo, ese cariño, por ejemplo, los niños, de verlo, y a mí, yo llegaba a mi casa muchas veces y lloraba. Yo me acuerdo el día del Linense en casa, que cumplía ciclo de tarjeta y estaba en el campo, y un partido que no pasa nada y te ganan 0-2. Y yo me acuerdo que bajo al vestuario, me bajo 10 minutos antes y estoy en el vestuario como una magdalena. Y llega allí Canica y era imposible que me consolaran, de decir, pero ¿qué más tienen que hacer mis compañeros para que algo salga bien? Y al final esa sensación fue horrorosa, la verdad. Yo pasé 3 meses malísimo, pero malo de sin ganas de nada, la verdad. Yo al final me acuerdo, pasé 3 meses, estaba en casa, no quedaba con mis amigos, tenían que llamar a mis amigos, a mis padres para ir a verme. Mi novia, la pobre, ella ya no sé cómo me aguantaba de las malas contestaciones que le daba después de los partidos. Al final tienes que rodear de buena gente para que te hagan ver un poco las cosas buenas de lo malo. Sí, eso lo hablamos sobre todo con Canica en su día, que nos decía eso, que lo que quería conseguir es que no fuerais de la temporada, porque era muy difícil después de tener un descenso casi asegurado el no dejarte ir. Y yo creo que lo vimos casi al final, lo vimos. No sé si Canica en qué incidió ahí, intuyo que en el tema mental, porque lo táctico doy por hecho que cuando estás tan bloqueado ya no funciona nada. Sí, sí, al final él lo que más buscaba era eso, el tema mental, el que estuviera, él te hacía ver que estaba siempre ahí, que al final ya no era esa figura de segundo entrenador, tenía que ser más serio, por así decirlo, pero te hacía ver como que me tienes aquí para lo que quieras, que puedes hablar conmigo, y al final eso lo llevó súper bien, el tema psicológico, el hablar con nosotros, el hacerte ver que estás ahí todavía, que hay que competir, ya no solo. Al final él miraba mucho por el club porque es súper del Don Benito. Yo creo que no conocí una persona que sea más del Don Benito que Canica, pero ni loco de que él quería hacernos ver que no iba a ir nadie a pisar el escudo del Don Benito, y yo creo que tenía la suerte que nadie en ese vestuario tenía esa mentalidad, y que al final lo que hagas bueno es tu futuro. Al final lo que tú saques de lo que hagas es lo que te va a hacer el año que viene estar en un lado o en otro. Y al final yo creo que mucha gente no fue consciente de que con ese año te marca el año siguiente. Al final, ¿cuántos futbolistas del año pasado no han tenido que acabar jugando este año en tercera? Y no porque para mí no valgan para segunda red, sino porque el año anterior al final es el que te manda. Y fíjate, por ejemplo, Eric, todos los años que llevaba en segunda red, tiene que acabar este año en tercera. El Canario, por ejemplo, yo creo que tiene nivel para jugar en segunda red. Futbolista así, mucho. Y al final te da esa sensación, y a mí me da rabia porque yo creo que teníamos un equipo y sobre todo un grupo humano que podíamos haber hecho más, la verdad, pero bueno, al final el fútbol viene así y eso no hay quien lo cambie cuando viene así. Yo de esa temporada, cambiando un poco el tema, me gustaría saber cuál es la principal diferencia entre Canica y Marrero, porque tiene pinta de ser una cosa totalmente diferente. Marrero con el tema mental y que tiene una pinta de motivar súper bien. De hecho, cuando has hablado del día del ascenso, yo lo primero que he pensado es, ¿qué les diría a esto? Para que no se, para decirle, aquí nadie se viene, aquí vamos a ascender sí o sí, y me da igual lo que penséis todos vosotros. Y en ese aspecto, pues eso, ¿cuál es la principal diferencia con Canica? Que tiene más pinta de eso, de Big Data, de muchos vídeos, mucha táctica. Yo me acuerdo el primer día de entrenamiento, del primer día además, el primer día que íbamos en julio, de Marrero, me acuerdo estábamos citados a las 8:30 y fue hora y cuarto de charla. Tuya, puras y duras, solo hablando, andando, y a sus palabras fueron claras, aquí hay que quedar campeón. Y el que no se vea que va a quedar campeón, que se vaya. Ahí tiene la puerta, que salga del vestuario y que se vaya, y todavía sin conocernos. Y al final Marrero te apretaba, jugaba mucho contigo, buscaba todas las vueltas,
para meterte caña, como desde la rabia, sacar tu mejor versión. Y Canica yo creo que busca también esa vueltina, aprende un poco de Marrero, pero al final son entrenadores diferentes. Al final Marrero tiene unas ideas muy claras y Canica tiene otras. Al final cada entrenador es un mundo. Yo ahora tengo otro que son totalmente opuestas a lo que tenía. Y al final yo creo que le funciona. A mí también las de Canica me encantaron. Esto de que te ponga los vídeos, de que te coja un día después de entrenar y te haga tu corte de entrenamiento y te diga, este no es tu nivel que tienes que demostrar aunque sea un entrenamiento. Los fallos, yo por ejemplo cuando fui a jugar de central me ponía vídeos de intenta mejorar esto, intenta mejorar lo otro. Son cosas que es su idea como entrenador y tú la tienes que respetar a muerte y sobre todo pues le sale bien. Y te enseña que al final cuando hace un partidazo sale y dice, buah, qué partido he hecho, pero necesitas que a lo mejor al día siguiente venga el entrenador y te diga, ven por aquí, y dice, está muy bien en esto y en esto, pero y esto qué? Y al final eso es lo que te hace mejorar. Y eso Canica lo llevaba a la perfección. Y ahora que lo comentabas, el tema de Ray, ¿cómo es Ray como entrenador? Porque yo creo que es un tío súper respetado en el fútbol extremeño, incluso en Mérida, que no le fueron bien las cosas. Todo el mundo sabe Podría haber que es buen llegado a más. entrenador, de decirte que es buen entrenador. No, para mí, yo desde el primer día que hablé con él, me dio una seguridad de decir, crees lo que dice. Y eso tú lo notas cuando alguien te explica algo, te presenta el proyecto, tú ves mucha gente que te lo explica y dices, veremos a ver si sale como él dice, pero él tenía la idea súper clara y desde el primer día que llegué allí, me acuerdo que yo aquí he tenido 2 años de un poco más de juego directo, por así decirlo, y cuando llegué allí y nos puso a hacer rueda de pase. Los ejercicios eran enteros de tener el balón, de no soltarla nunca. Yo las 3 o 4 primeras semanas decía, madre mía, digo, si yo aquí no juego un minuto. Y hasta que no gana esa confianza y al final él hablaba mucho conmigo, me decía, tú tranquilo, que tú no me tienes que demostrar que yo sé quién eres, yo sé lo que me puedes dar, estate tranquilo que las cosas van a salir. Y al final esa confianza, él es un mensaje súper claro de su idea es la que hay. Para bien o para mal, pero hay que morir con esa idea. Y al final eso es lo que te hace que respete, que al final ante la adversidad te esa idea. Y al final eso te marca, te hace seguir un patrón y siempre la misma línea, siempre la misma línea. Y al final cuando las cosas funcionan, ¿qué más no puedes pedir? Al final tú puedes seguir el patrón, pero si las cosas no te funcionan, estás diciendo como, a lo mejor hay que cambiar, pero si funciona, el equipo juega, no se le puede pedir más. Y al final eso a mí me ha marcado de que él tiene un estilo fijo. Y su estilo no le va a cambiar por nada del mundo. Y eso a mí la verdad que me ha gustado mucho, de también que era una de las cosas, por ejemplo, a ese joven todavía no lo había visto, un entrenador con esa idea me ha marcado muchísimo. Y de ese vestuario, ¿cuál ha sido la persona que mejor acogida te ha dado? Porque antes has mencionado a Gonzalo Llerena, Sergio Gómez. Son jugadores con un montón de trayectoria Y ya. chavales también, aunque le tengáis un poco ahí el rintintín, yo al final, encima a mí este año me toca compartir habitación de hotel con él y muchas veces lo hablamos. Y dice, os tiene ahí un poco de tirria de que le metisteis mucha caña. Pues estuvo a punto de venir, eso no sé quién me lo dijo. Quique. Quique, Sí, Quique nos sí. dijo que estuvo a punto de venir al lunes. Sí, me lo he hablado con él varias veces y me lo dice y dice, buah, yo los tengo una rabia, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no, hombre, que son buena gente. Digo, a ver, normal que te metan caña. Digo, si es que fíjate la que liaste, yo muchas veces a él y a Mercadal se lo repito muchísimas veces, no sé qué. O a lo mejor cuando ensayamos penalti o lo que sea, digo, a ver, haz la que hiciste contra nosotros, no sé qué. Pero hay bellísimas personas. La verdad es que en un vestuario también, ya te digo, como el año pasado, he tenido la suerte que no he tenido ningún vestuario malo todavía, de ver que a lo mejor haya uno malo. Este año allí creo que se habían quedado 5 futbolistas y íbamos 16 nuevos. Y toda la armonía que hay, la gente que vive, quedamos por la tarde, vamos a echar un café, vamos a jugar una partida de cartas, cualquier cosa. Y espectacular. Y al final, desde el vestuario hasta la directiva, un cariño, una humildad, todo. Yo había escuchado hablar, mi padre tenía
me había hablado también de lo que le habían dicho, tal cual, pero yo cuando llego allí y veo el primer día que vamos, nos hacen un análisis, me lo hace el presidente, al día siguiente veo a un directivo que es el que nos está poniendo la ropa. Hacemos comida y va el presidente y a lo mejor su mujer ayuda a hacer la comida. Y ve cosas de decir, fíjate, y lo que estamos haciendo. Y al final, eso también te da siempre ese plus de decir, fíjate lo que está haciendo esta gente por mí, ¿cómo no voy a hacer yo esto por ellos? Y al final creo que hemos formado una familia espectacular, de una buena sintonía. Y al final la buena sintonía siempre viene por lo que he dicho antes. Al final si gana, todo se va de mucho más. Y la tranquilidad, el saber que estás trabajando con una victoria, eso te da la vida. Eso es lo que yo creo que nos faltó muchas veces aquí el año pasado. Yo creo que si hubiésemos cogido esa rachilla, yo tengo claro que no hubiésemos salvado. 100% que no hubiésemos salvado, segurísimo. Lo que pasa es que al final nunca tuvimos esa racha de enganchar a lo mejor 2 partidos, 3 partidos seguidos. Fíjate, me acuerdo, no sé con quién fue, que ganamos en casa, ganamos fuera de casa y las sensaciones que teníamos. Y me acuerdo que la semana siguiente era el derbi en Don Benito. No lo conozco, creo yo. Nos mandó ese día, sí. Y el partido que hicimos nosotros ese día en el derbi, jugué y dice, si es que es para ganar 4-0. Y te vas con 0-0 y ahí ya te empieza la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ya... Bueno, al final es que ese es el fútbol y creo que muchas veces no supimos gestionar esos momentos. Olmedo tiene la culpa. Si ese balón de rodado hubiera entrado. Hacho, pero es que eso iba puesto a... ¿Se rompió el hombro de verdad? Sí. Estuvo, creo que fueron 3 meses de baja, creo que hasta Navidades no volvió a jugar. Nosotros eso también lo hablábamos el año pasado, de que si esa victoria hubiese llegado antes, quizás en enero, principio de febrero, yo creo que sí podríamos haber optado a otras cosas. Y de hecho, el día del derbi, cuando fuimos allá a Villanueva, hablamos con Gervasio y demás, fuimos a daros ánimos allí en el parking porque creíamos de verdad que si ese día ganamos, podía ser un punto de inflexión en la temporada que podíamos, no sé si salvarnos, pero por lo menos estar esos últimos días con el nervio de que se pueda hacer. Pero bueno, no pasó y ya está. No, sí, además es así. Nosotros desde dentro también lo sabíamos. Cuando, por ejemplo, fuimos a Villanueva, nosotros sabíamos que la situación era muy difícil, pero que al final esa victoria te podía alzar. Fíjate cómo a ellos les alzó la victoria. Sí. Porque nosotros, si les llegamos a ganar a ellos en ese momento, lo hubiésemos hundido también. Y al final fuimos allí. Creo que la primera parte que hicimos fue muy buena. Vimos 3 ocasiones clarísimas y no las mete. Y su primer tiro, me acuerdo perfectamente, es gol. Y yo decía, madre mía, digo, si es que veía y decía, es que es la temporada, que es que no sale nada. Y al final, pues también fue una derrota que duele más a la gente, sobre todo a nosotros desde dentro, pues al final era como el punto de decir, está siendo un año muy malo, pero este puede ser un punto de inflexión y además no una victoria más, gusta mucho más. Y a mí, por ejemplo, me hubiese encantado ganar, eso yo lo reconozco y me dolió perder. Pero bueno, al final se dio así y es que lo tienes que aceptar. Yo me acuerdo de salir del partido y tenía el coche aquí en Don Benito y yo tenía allí mi casa y llamaba a mi padre y digo, recógeme por favor. Me dice, yo no voy por allí que me vean, no sé qué. Y de llorar allí en la puerta de impotencia, de decir que no, como la sensación de no puedo más, es que mi cuerpo me dice que no puedo más. Y yo fue una semana muy dura, la verdad. Ahí empezó tu disputa con Placi, con tu amigo Placi, que todavía no... No, mi amigo Placi ahí no jugó esos partidos. Pero el cabrón, los 2 partidos últimos que hemos jugado, me ha ganado 2-0 y 2-0 este año también. Se le he dicho que Vaya pasando. hoy que tenemos la comida, le he dicho, prepárate que... Pero bueno, al final, sí, es que yo el año de tercera le gané y le metí goles. Entonces ahí me reí, yo creo que ahora el karma me está tocando un poco, pero bueno, es lo que hay. Al final yo me alegré muchísimo por ellos que hicieran lo que hicieron. Al final vosotros que sois del Domenito, no sé si hubiese gustado mucho o os ha gustado que el Villanueva se defienda, pero a mí me hubiese encantado que se hubiese salvado. La verdad, porque al final mi amigo, ya no solo Placi, tenía Pajuelo, Óscar, que al final mucha gente no lo conoce, pero yo con Óscar creo que desde los 2 años soy amigo suyo.
de pasar todo el fin de semana con él, de muchas veces yo dormí entero en su casa, él en la mía. Es como si fuera un hermano para mí. Y yo de las lesiones que había tenido, a mí la primera me destrozó, que me cogió al lado suyo entrenando y le escuché, y yo cuando le escuché, yo lloré allí en el campo porque le sentía como si fuera mío. Y ya cuando fue la segunda que a mí me cogió en el Don Benito, él sabe que no estaba a su lado, de que no le podía apoyar como yo quería. A mí muchas veces me dolía mucho, yo llegaba a mi casa y se me saltaban lágrimas y me decía mi padre, ¿pero tú qué vas a hacer? Digo, ya, pero es que es como si fuera a mí. Y el año pasado verle lo que estaban haciendo, de que estaba disfrutando, estaba jugando, a mí me estaba dando la vida de por esa gente, de al final de los que te han dado, de tus amigos, verlos hacer cosas grandes, hombre, a mí me daba envidia de que nosotros no estuviéramos ahí, porque yo creía que podíamos estar, al final lo que él ha dicho, de llegar pudiendo disputar algo, de saber que tiene una idea. Pero bueno, al final les tocó a ellos y también tuvieron la mala suerte de que al final pues le tocó descender y ya está, pero yo creo que tanto como para el Don Benito como para el Villanovense, los vienen bien que los dos estén siempre en la máxima categoría juntos. Al final es un partido, un acontecimiento que las dos ciudades se ven muy beneficiadas y los dos clubes, claro. No, y este año la vamos a total, yo creo que en el... Sí, en el derbi. Yo creo que si hubiéramos estado en segunda federación, ¿no? Le ha sido otra cosa más caliente, más ambiente. Tiene que jugar uno mínimo todos los años, ¿no? Uno en cada lado. Aunque sea benéfico si no estamos en la misma categoría. Claro, al final es eso y ese gusanillo. Al final, tú cuando sale el calendario dices, ¿cuándo me toca con el Villanovense? Y eso igual también. Sí. Pero es que es lo bonito. Al final, es lo que ha dicho. Antes, por ejemplo, lo veía, había mucho más juego en el campo. Aunque el año pasado también hubo un poco de juego. Pasa que mucha gente no se entera de las cosas que pasan, pero al final es un partido precioso. Al final yo lo vivo así, yo lo he vivido desde los dos lados y es precioso desde los dos lados. De lo que disfruta del si gana, yo no he tenido la suerte de ganar y poder disfrutar mucho, la verdad, pero si gana y ves la alegría de tu gente, son cosas bonitas y al final yo creo que a los dos clubes, como te digo, que no, yo creo la gente muy aférrima al Don Benito y muy aférrima al Villanovense que dirá, "Buah, el Don Benito que baje, el Villanovense que baje, que le dé". Pero yo creo que tú siendo objetivo, a los dos clubes les interesa estar en la misma categoría, mínimo en segunda red, mínimo. Sí, yo creo que eso gana mucho las dos ciudades porque yo creo que todavía no somos conscientes de los derbis que tuvimos aquí en segunda vez. Porque eso fueron... Y el poderlos haberlos vivido, o sea, es increíble. No, joder, y que también el fútbol extremeño merece estar en categorías superiores, por mucho que seamos del Don Benito y del Villanovense. Yo no me voy a esconder, yo quería que bajase el Villanovense este año, pero porque quería un derbi en tercera y que hubiese ese pique. Pero tú, vamos, a ti te lo he dicho mil veces, que ojalá suban ellos también, coño, en segunda federación. Ese derbi tiene que estar. Y ahora tú, para acabar, este año si lográis el ascenso, ¿cómo lo vas a celebrar? Porque nosotros, por ejemplo, con Laguna, Pero lo hemos sabes, si llegado no ya- velo directo. Pero hemos llegado ya a la conclusión de que se va a cortar el pelo José Las puntas. Ah, no, Él dice que las puntas. Las puntas. Un poquito, Joselito yo creo que le quiere meter las un poquito de máquina, claro. vosotros, si ascendéis en Corea, no sé si habréis hecho así alguna apuesta loca en el vestuario. No hemos hablado nada todavía, al final queda muchísimo. Ahora nos vemos ahí. Al final nuestro grupo está súper igualado. Si es verdad que tenemos ahí, creo que son 4 puntos con el que está fuera del playoff, pero al final es que queda muchísimo. Tampoco podemos mirar, dicho, o por lo menos la sensación y lo que hablamos nosotros, que nuestro primer objetivo es la salvación. Vamos en un muy buen camino, eso está claro, todo el mundo lo sabe. Pero es lo que te he dicho, tenemos que tener los pies en la tierra, porque al final nos hemos dado cuenta que cuando a lo mejor hemos levantado un poquito la cabeza, vino el Socuéllamo que no había ganado a nadie, casi nos metió 2-0, por ejemplo. Y decir, bueno, que nosotros tenemos que ir con tranquilidad, paso a paso, que yo creo que con esa humildad somos un rival muy fuerte de ese grupo, la verdad, porque tenemos compañeros, equipos, futbolistas, una idea de juego que es muy difícil para los demás rivales, pero bueno, tenemos que seguir. Hombre, a mí me encantaría ascender, yo no sé, no sabría lo que podría llegar a hacer, pero bueno, yo también estoy muy loco, voy ya en las celebraciones más todavía, aquí porque no está Álvaro, si no el día del ascenso os puedes contar muchas cosas que
Buah, pero bueno, al final, ojalá ascendamos los dos. Sí. Eso lo tengo claro. Y bueno, si puede ser el otro el Villanovense también, hombre, no nos vamos, yo no me voy a esconder por lo menos. No, no. Asciendan mis amigos, hombre. Pues nada, Tapia, muchísimas gracias por pasarte este rato largo, porque al final casi hora y media, grabada. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si querrás alguno en particular que quieras que se pase por aquí, que pueda dar juego, un día que le entrevistemos. Chavales, está invitadísimo. Que no sepas. Yo, de los que conozco así, por ejemplo, Igor ya le tuviste, que Igor también parece serio, pero es Todo lo contrario, es todo lo contrario. es muy gracioso. Sí. Pero después de los que con Pablo Platero también. Con Pablo iba a reír, Sí. guau, pero una barbaridad. Más él parece así que es muy, pero después el pueblo le tira ese acento de pueblo y esas cosas. Así de los que conozco también. Y después, no sé, y por ejemplo, en División de Honor jugué contra Sier, El Rayo, donde estaba él en el Rayo, y como persona no sé, pero vamos, como futbolista ya te digo yo que a mí ese año que me enfrenté con él me tuvo loco los 2 partidos. Así que a lo mejor también tiene cosas graciosas por soltaros. Al final la gente joven siempre es un poco más Sí, más cosita. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Vale, a vosotros. Sí. Que te lo carga, que te lo carga.